Muy bien, seguimos en Hagan Algo, tema omnipresente esta semana, la negociación de la deuda externa. En ese contexto, la presentación del ministro Martín Guzmán en el Congreso y a partir de allí muchísimas especulaciones en torno a la posición que está tomando el gobierno y sobre todo cuáles son los mensajes que le llegan tanto del Fondo Monetario como también de los bonistas. Todo esto resumido en el siguiente informe. Hay un cartel que dice: Fuerza Alberto, la deuda es con el pueblo. Y tienen razón. La primera deuda que tenemos los argentinos es con el pueblo. Y la deuda con el pueblo no se arregla quitándole derechos al pueblo. Se arregla dándole más derechos para que el pueblo viva mejor, para que el pueblo se eduque, para que el pueblo pueda crecer. Y lo central de esto es que nosotros no vamos a permitir que fondos de inversión extranjeros marquen la pauta de la política macroeconómica. ¿Cómo que el Estatuto del Fondo Monetario Internacional prohíbe hacer quitas? También prohíbe que se den préstamos para la cuestión cambiaria y permitir fugar el dinero con el préstamo. Está prohibido también. ¿Y por qué entonces vamos a hacer valer una prohibición y la otra no? Y no estoy hablando de cuestiones ideológicas, estoy hablando de la ley. La observación de Cristina es muy pertinente porque muchas veces en campaña yo dije cómo habían incumplido normas estatutarias del fondo que prohíben prestar plata para cubrir corridas bancarias. Que fue lo único que hizo. Lo que Cristina dice es: incumplieran eso, incumplan y háganos una quita. One, I can absolutely assure everyone that there was no violation of IMF rules. So just to be clear on that point. And the second point I'd like to make is that you know, on the question of a debt, the capacity of the IMF to restructure its debt, to postpone repayments, repurchases, is constrained by our legal and policy. Los países que sufren estas crisis no salen hasta tanto la deuda deja de ser una carga que pisa la posibilidad de crecer. Los mecanismos son claros. ¿Por qué la deuda importa? Lo primero que ocurre en una situación en la cual la carga de intereses y la carga de deuda en general se vuelve tan grande es que se fuerza al Estado a contraerse y eso implica que al haber menos capacidad del Estado para impulsar la demanda, se produce menos en la economía en su conjunto. Además, en estas situaciones lo que hay es una alta incertidumbre. ¿Cómo va a impactar esto en los mercados? Porque es la primera pregunta que nos hacemos en general, porque el gobierno está negociando con acreedores y de la manera en la que podamos tener un termómetro es si suben o bajan los bonos, si sube o baja el riesgo país. ¿Qué pasó? Bajaron los bonos, subió el riesgo país. Es decir, el termómetro inicial es que no fue recibido del todo correcto por parte de los inversores el discurso de Guzmán. ¿Por qué? Gustó a poco, ¿no? No dio ningún número más allá de la promesa del equilibrio. Tiene la palabra para las consideraciones y repreguntas que requiera el diputado Cristian Ritondo. No, presidente, como acordamos, el interbloque Juntos por el Cambio no va a hacer ninguna pregunta. Este esfuerzo por presentar este acuerdo político, que en realidad es un acuerdo de sometimiento a los bonistas, a los especuladores y al FMI, vuelve a presentarse acá y nosotros lo rechazamos. Es fácil correr el arco, patear el cabrero, no pagamos a nadie y que vayan a cantar a Gardel. Una chiquilinada. Seamos serios. Cuando uno dice no se paga, yo nunca he escuchado una exposición seria de todas las consecuencias que traería el no pagar, pero sobre todo, ¿cuál es el plan de sustitución? Lo primero que nosotros hemos remarcado es que hay una voluntad firme
de pagar la deuda. El problema es que no hay capacidad para hacerlo. Para poder pagar la deuda, Argentina tiene que crecer. Y para poder crecer, se tiene que quitar de encima el peso de una deuda que asfixia. Que el Congreso evalúe lo que se está haciendo y esperamos que se pueda trabajar junto a la sociedad argentina, trabajar todos juntos en resolver esta profunda crisis de deuda y salir de este pozo y poner a la Argentina de pie. Muchas gracias. Bueno, impecable el informe, porque hasta nos hizo debatir a todos mientras estábamos viéndolo, así que vamos a transparentarlo, porque hay declaraciones realmente muy fuertes, desde el cruce entre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con Jerry Rice, el titular de la vocería del Fondo Monetario, y incluso aparecía allí Pino Solanas, embajador ante la UNESCO, que decía, bueno, es una chiquilinada proponer no pagar la deuda. Dejamos el tema abierto, ¿les parece? Digo, ¿quién se anima a decir, bueno, cuál es, por ejemplo, digo, la posición hoy del gobierno con respecto a este tema? Hay quienes dicen, como la vicepresidenta, bueno, no, no sería algo malo hacer una quita al Fondo Monetario. Hay quienes dicen, son más los sectores de izquierda, que dicen no hay que pagar la deuda directamente porque está concebida en forma irregular. Hay quienes dicen, mientras tanto estamos cerrando una negociación por la deuda, sí podemos auditar de dónde salió esa deuda, pero no frenar los pagos o no frenar la negociación. Yo creo que el gobierno en última instancia tiene un poco esta mirada, la mirada de no frenar, no decir que no hay voluntad de pago, hay voluntad de pago, lo que pasa es que no se puede pagar porque directamente no dan los números. Claro, bueno, también hay que ver cómo sea la negociación, ¿no? Porque el gobierno puede tener voluntad de pago, puede tener voluntad de pago con quita, pero si el FMI no acepta la negociación en los términos en los que propone el gobierno, si los acreedores privados tampoco la aceptan, bueno, ahí habrá que ver cuál es el plan B del que ahora se empieza a hablar, ¿no?, en algunos despachos oficiales. Pero los indicios, tanto por lo que pasó con el bono en la provincia de Buenos Aires como por lo que pasó con el bono dual, las posiciones están muy duras de la vereda de enfrente, sobre todo de los bonistas, y en función de eso uno podría pensar, bueno, la verdad que se cierne una tormenta. Es decir, no, estamos lejos de un escenario sencillo en términos de default. Es decir, la figura del default crece. Absolutamente, absolutamente. Me parece que es lo que la palabra prohibida en la boca de cualquier ministro, el presidente de la nación, la palabra default empieza a aparecer cada vez con más claridad ante la negociación tan difícil que se está dando. Sí. Ahora te pregunto por Ritondo, que no quiso hacer preguntas. Alejandro. Sí, generó mucho ruido. Sí, ¿no? Sí, es interesante esto de la palabra prohibida, pero ahora voy ahí. A mí me parece que cambió entre el martes y el miércoles con el anuncio del reperfilamiento del bono Alberto, como le llaman, el AF20, y después con esta presentación de Martín Guzmán en el Congreso, me parece que cambió mucho la percepción tanto del mercado como de la sociedad en general respecto de lo que piensa hacer el gobierno. Lo que piensa hacer el gobierno, primero, que se mantiene bajo 7 llaves. Mira, basta con leer a los principales cronistas de finanzas, cada uno tiene algo distinto, se nota que no hay información oficial allí, que hay mucho off de banqueros, cada uno diciendo lo que quiere que pase, pero eso ya es una muestra de que está todo en un círculo muy cerrado. Y segundo, importante, ahí hay un debate también, dentro del gobierno hay un debate también. ¿Por qué? Y bueno, se expresó con la provincia de Buenos Aires y el pago del bono BP21, el vencimiento que tuvo Kicillof, y la descoordinación con el Ministerio de Economía, que todo el tiempo quisieron negar desde los dos lados. No hay descoordinación, estamos jugando en tándem, demás. A mí me parece que sería muy sano que ese debate se expresara. A mí me parece, por ejemplo, muy saludable que Claudio Lozano diga en público que
hay que auditar la deuda, que para él no hay por qué empezar una negociación tan desde atrás, desde aceptar, por ejemplo, lo que hizo el macrismo con colocaciones de deuda realmente escandalosas, colocaciones a pedido, delivery de bonos prácticamente para muchos fondos de inversión, tasas de interés que duplicaban las de la región y que ellos vendían como buenas. Tenemos tan buen acceso a los mercados que colocamos bonos a 100 años. Bueno, todo eso podría meterse en un compás de revisión sin necesidad de repudiarlo de manera tan tajante ni de manera definitiva, pero sí meterlo en un compás de revisión. Y yo creo que la oportunidad era antes, era cuando el gobierno todavía no había transitado estos 2 primeros meses en los cuales ya empieza a parecer que no arranca. Igual, es cierto que este tiempo le sirve al gobierno para demostrarle a Jerry Rice que Alberto Fernández no es un loquito, que no está viniendo a repudiar la deuda, ahí a quemar todo. Ahora, hay ahí una tensión que es indisimulable también, que es con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario miente cuando dice que se cumplieron todas las reglas, Jerry Rice, miente descaradamente, porque el artículo 6º del Estatuto Constitutivo del Fondo Monetario dice lo que dijo Cristina Kirchner, que no puede prestar el fondo para países que están transitando situaciones de salida continua o permanente de capital. Bueno, hay un rumor, mezcla digo, vos hablabas de banqueros, hablabas de analistas, gente del mercado, algunos de ellos que tuvieron algún contacto en Estados Unidos con Martín Guzmán, cuando hizo esa reunión allí en Wall Street para contar un poco lo que pensaba hacer. Hay quienes leen en la decisión que tomó el gobierno vinculado al tema jubilaciones, que obviamente le genera una especie de, entre comillas, ahorro o algo por el estilo. Hay quienes leen esa medida en el marco de una situación de default que se acerca. Es decir, un país en default necesita recursos y no tiene demasiados. Es decir, justamente uno de los problemas es ese, no tenés acceso al mercado, pero además se te achican mucho las posibilidades de financiamiento. Interesante. Si vos empezás a manejarte en un término mucho más acotado, te generás por lo menos un margen un poquito como para moverte en caso de que llegues a un default. Y el rol clave también es el del superávit comercial, en dólares. O sea, no solo que el Estado recaude más de lo que gasta, sino además que el país genere esos dólares que no van a llegar más financieramente si hay default. ¿no? Hard default, como lo llaman. Claro. Es decir, hoy el superávit está en torno a los 15.000 millones en el año. Son dólares que se van a cuidar como oro. Son todos los que hay. Son todos los que hay. Imagínate, digamos, en un escenario de default, obviamente, digo, es lo que tenemos. Creo que se refuerza bastante todo lo que estamos comentando. Esto, Juli, tiene que ver con la palabra prohibida, lo que decía Noé. ¿Por qué es tan prohibida esa palabra en el debate público? O sea, realmente... ¿Está bien que nos limitemos a pensar dentro de la caja que nos propone el mercado financiero internacional? Porque la verdad que damos por hecho que sería gravísimo dejar de pagarles a los bonistas. Lo damos por hecho, como si no fuera ya gravísimo lo que está pasando con la gente que pasa privaciones, con los jubilados, con los empleados estatales, con los trabajadores total. Hoy hablaba con un economista que fue funcionario del kirchnerismo muy importante y le preguntaba, ¿de verdad es tan grave? Y las estimaciones hablan de 2 puntos y pico de caída del producto por impacto de fin de prefinanciación de importación. Empresas que se van a quedar sin línea de crédito, se entiende. Y suba brutal, dicen ellos, del contado con liqui, del dólar fuga, o de los dólares paralelos. Que hay que ver si se termina dando. Hay que ver si se termina dando. Y lo otro, hay que ver si no se compensa o más que compensa con el impulso fiscal que puede darle el gobierno a una economía muerta en depreflación con los intereses que ella no tenga que cubrir, 20% del presupuesto. No olvidemos eso, el año pasado gastamos 20% del presupuesto en intereses de la deuda. No, ese es realmente impactante. Sofía, ahora te consulto porque quiero avisarles que ya está en nuestros estudios Alejandro Banoli, el titular del ANSES, en instantes nada más para responder todas las preguntas, por lo menos las que él quiera, pero se las vamos a hacer todas, vinculado obviamente al anuncio, un anuncio clave. Sofía. Me preguntaba en la cabeza y no tengo la respuesta, pero es la violación a ese artículo 6, ¿no puede ser una llave también? Esto de Cristina saliendo al toro y Alberto con otro tono distinto, con el estilo que ya sabemos que es, pero después saliendo a respaldarla. ¿No puede haber acá una suerte de llave para la negociación el hecho de investigar si el dinero que se prestó durante el gobierno anterior no se utilizó para la fuga de capitales, siendo que es violatorio el estatuto? El fondo ya tuvo una purga
grande. Al principio, después de que se va Christine Lagarde, empiezan a irse terceras líneas, ahora se fueron segundas líneas, se fue el número 2 del fondo. Sí. David Lipton es una especie de marín, un Rambo de las finanzas, un guerrillero del tesoro norteamericano que ha sido capaz bueno, hay mil anécdotas, pero fue después de la caída del muro, inmediatamente después de eso fue a Polonia a hacerle el programa económico al Partido Solidaridad en 3 noches que pasó sin dormir en Varsovia. O sea, es muy agresivo, es una fuerza de choque compuesta por tipos así. Entonces, que se hayan deshecho de esos tipos marca que en el fondo hay por lo menos un principio de autocrítica del desastre que hicieron con Macri. Que haya caído David Lipton, que no hayan mandado a Alejandro Werner en la misión esta que está ahora acá. Alejandro Werner, que es el jefe para América, un argentino que se olvidó de su condición de tal, que está ahora por México en la Dirección para América del fondo, no vino a la misión acá, que es una misión re importante para el fondo, la que tiene ahora en Argentina. Mandó a la número 2, a Julie Kozak. ¿Ya habrá sido la purga o la seguirán llevando adelante? Y digamos, eso no podría tener como objetivo central sacar de la mesa de negociación a quienes son responsables justamente de que hoy la Argentina no pueda pagar la deuda porque le propusieron al país un cronograma imposible para pagarlo. Es decir, te saco a la 1 y a la 2 del Fondo Monetario, que fueron los que arreglaron todo este desastre, y entonces yo, Fondo Monetario, por lo menos no tengo que hacer una mea culpa en la mesa. Digamos. Claro, puedo desandar lo andado y decir la culpa la tenía Christine Lagarde y David Lipton y Alejandro Werner. Tampoco, no está pasando. El problema es que el fondo siempre dice que cambió, siempre intenta convencernos de que es otro, de que ahora es reprogre, que se preocupa por el medio ambiente, por las mujeres. Noelia. ¿Te acuerdan de Short on Women? Bueno, lo mismo aplicado al Fondo Monetario, a la oposición política, Cambiemos o Juntos por el Cambio. Ritondo dice, el legislador, no queremos hacer preguntas. Digo, ¿eso qué significa? Bueno, tiene mucho que ver con la previa de esta sesión informativa de Martín Guzmán, porque el gobierno decidió que el ministro de Economía vaya al pleno, al recinto de la Cámara de Diputados, algo que no es habitual para ministros que no sean el jefe de gabinete. El jefe de gabinete va una vez por mes a cada una de las cámaras alternadamente cuando lo cumplen a informar, pero el resto de los ministros no, va a las comisiones. ¿Qué pasó? ¿Por qué el gobierno decidió que Guzmán vaya al recinto? Bueno, hay una medición en el gobierno que dice que la gente cuando ve una transmisión de una exposición de un ministro en una comisión no le da mucha bola, pero si ve que algo está pasando en el recinto, ahí se queda prendido, ahí lo deja. Y había mucho interés en el gobierno de que la exposición de Guzmán realmente llegue a la mayor cantidad de gente posible. Bueno, así es como llegan al recinto. Como no es una sesión habitual, no es una sesión que está contenida en el reglamento, era algo novedoso, la oposición dice, bueno, ya que es algo novedoso, establezcamos las reglas todos juntos, lleguemos a un acuerdo, y el gobierno dijo no. 3 minutos por bloque para preguntar, lo que hay es esto, si no quieren no vengan. La oposición en su momento, Juntos por el Cambio, amenazó con no ir a la sesión, evaluó la posibilidad de no ir, terminaron reconociendo que hubiera sido un mamarracho después de haber llegado a la situación en la que estamos por la administración de Mauricio Macri principalmente. Entonces dijeron, bueno, vamos a ir, pero no vamos a hacer preguntas. Y así fue como cuando le dan la palabra a Cristian Ritondo dice, nosotros no. Un tono docente, también lo comentábamos en el programa, y Alejandro Bergoglio me decía, pero habla así siempre Martín Guzmán, el ministro de Economía. Habla lento y aparte vuelve hacia atrás, explica los conceptos nuevamente como si tuviésemos que entender todo lo que está diciendo. No es una pose, Julián, no es una pose. No es una pose. Habla así el tipo. Pero está bueno, ¿o no? Contrasta mucho contra la vehemencia muchas veces de los legisladores, de la gente que... Claro. No es Carlos Melconian, digamos, claro. Pero por lo menos no hay metáforas en el medio. Es cierto también, algo de lo que los economistas hemos abusado mucho, demasiado, ¿no? Claro, no hay tormentas, no hay lluvia de inversiones, brotes verdes, todos los programas de Ale, digamos. Alejandro en radio, en tele, todos los programas son las metáforas que duelen. Es que dan risa, a mí me dan risa. No, es cierto. Bueno, el camarote, ¿se acordás? La sala de máquina que se inundaba y después llegaba el camarote, buenísimo. Señor, pasaron cosas en el medio, pasaron muchísimas cosas. Bueno, vamos a preguntarle, ya nos vamos con el señor Alejandro Banoli, los reencuentro en un minuto nada más. Por supuesto. Preparen sus preguntas, porque ya lo tenemos acá. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Mucho buenas gusto. Noches. Bueno, ¿todo bien? ¿Estás bien? ¿Una semana? Bien, una semana intensa y yo creo que
hay que poner en perspectiva las cosas, Sí, ¿no? Porque estamos en un país prácticamente en default selectivo, con una herencia, un país quebrado. Entonces me parece que todo lo que hablemos hay que hablarlo de esta perspectiva, ¿no? Macri dejó un país en quiebra. Entonces creo que todas las decisiones que se toman, las restricciones, los esfuerzos, las prioridades, hay que verlos a esa luz. ¿Eso lo decís por algo en especial? Es decir, nosotros comentábamos también que hay distintas formas de abordar el anuncio que hicieron ustedes desde la ANSES, pero también el Gobierno Nacional esta semana. Y que quizás uno de los abordajes es, bueno, efectivamente lo que se va a dar es un achatamiento de esa pirámide que está dibujada por ingresos. Es decir, que hay algunos sectores a los que les toca un aumento más elevado y hay otros a los que les toca un aumento menor. Todos tienen un aumento, pero algunos tienen más que otros. Digo, ¿esto tiene que ver con este comentario que vos estás haciendo? No, creo que tiene que ver con el hecho de que prácticamente es un país sin recursos y un país donde hay hambre, ¿no? Y te voy a contestar todas las preguntas, pero me parece importante contextualizar. Yo estoy yendo a los operativos de entrega de la tarjeta alimentaria. Hay hambre en la Argentina, hay gente que tiene hambre. Entonces, creo que todos los sectores tienen derechos absolutamente legítimos, pero me parece que la prioridad, el primer momento, tiene que ser para los de abajo, tiene que ser para los que peor están, tienen que ser para los que no les alcanza. Entonces, me parece que desde esa perspectiva y desde una situación donde no hay recursos, los pocos recursos que hay o los recursos existentes tienen que ir prioritariamente a quienes menos tienen. Y me parece que hay que hacer eje en algo que yo escucho poco, pero que es importantísimo. O sea, esta decisión del gobierno, aún con un país quebrado, está beneficiando al 75% de los jubilados. Esto no se dice, se omite o se tapa, no lo digo por este programa, lo digo en general. Todos hacen y ponen foco en cuánto pierde o puede perder, porque bueno, son suposiciones, habrá que ver cómo evolucionan las variables, qué pasa con la tasa de inflación. Pero digo, es muy fuerte este número, 75% de los jubilados, 86% de los usuarios del sistema previsional, es decir, no están solo las jubiladas y los jubilados, están en un sistema de seguridad social que tiene que ser redistributivo, que tiene que ir hacia una redistribución del ingreso y la riqueza. Tenemos también a la asignación universal por hijo. Y el gobierno dispuso privilegiar 3 estamentos, básicamente. La asignación universal por hijo, que básicamente beneficia a familias numerosas y de familias pobres. La asignación por escolaridad y las jubilaciones y pensiones mínimas, ¿no? Que tiene que ver básicamente con entender, no estamos hablando de un sistema de jubilaciones y pensiones solamente, estamos hablando con un sistema de seguridad social que tiene recursos limitados. Yo, Julián, les mandé una serie de placas que de alguna manera marca una radiografía de lo que es el sistema previsional. Se evaporó el 70% del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en 4 años. Yo escuchaba al principio en el programa los jubilados en la gestión Macri. Bueno, ahí está en términos reales, ¿no?, la evolución de la jubilación y de la asignación. Claro, perdieron 24 puntos, o sea, no sé si se ve bien en la cámara, pero se ve el 76,1 de diciembre o el 80,1 de diciembre de 2019, está reflejando para la jubilación mínima en azul y para la asignación universal por hijo en naranja, lo que se perdió en estos años. Y hay una paradoja, porque muchas veces se plantea el cambio de fórmula. Con la fórmula de Macri, en 2 años, los jubilados perdieron. Entonces, me parece que tiene que haber un modelo de crecimiento, un modelo fiscalmente sustentable, un modelo que permita reducir la tasa de inflación, para que las jubilaciones no pierdan. Entonces, repasando y volviendo al punto, que el 86% de quienes el ANSES atiende le ganen a la fórmula de Macri, que prácticamente una gran mayoría de su universo
tenga un aumento del 13%, cuando la tasa de inflación de enero es 2,3%, marca que si se mantiene este sendero que es lento, que es insuficiente, pero que marca una cierta tendencia de desaceleración de la inflación, es muy probable que muchos más que este 75% sean ganadores y que le ganen a la inflación, porque verdaderamente lo que importa es el poder real de compra de los salarios y de las jubilaciones. Ese incremento se daba en términos porcentuales porque se aplicaba un 2,3 y los 1.500 pesos, ¿no? Ese es el aumento. Impacta distinto en cada uno de los niveles de ingreso. Sí. Ese 2,3% que es parte de este incremento, Sí. ¿la idea es que fuera igual que lo que daba la inflación de enero o no? No, básicamente se buscó a través de una suma fija y una suma variable de priorizar fundamentalmente a las jubilaciones y pensiones más bajas y buscar un mecanismo por el cual hubiera un universo de favorecidos muy amplio y que de alguna manera permitiera el máximo incremento posible para las jubilaciones que están un poquito arriba de la mínima, que básicamente tienen un aumento del 10% en promedio, ¿no? Pero te vuelvo a esta perspectiva, ¿no? Un sistema previsional que al 10 de diciembre altamente deficitario, con un gobierno de Macri que lo desfinanció, quitándole impuestos, impulsando una reparación histórica, creo que ustedes los decían, que dejó una situación muy grave a las cuentas públicas y con una cantidad de juicios potenciales que marca que hoy prácticamente tenemos un sistema jubilatorio y previsional quebrado. Quiero preguntarle a Alejandro Berkovich si quiere hacer algún planteo vinculado obviamente con lo que estábamos conversando recién. Alejandro. Primero alguna duda que me quedó sobre el anuncio. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. La suma fija de 1.500, porque sacando cuentas del ahorro fiscal había una diferencia que es importante, que ¿es por beneficio o por beneficiario? Por beneficio. Por beneficio, o sea, los que tengan dos beneficios cobran 3.000 más el 2,3. Exactamente. Ah, buenísimo. Exactamente. Bien. Eso es algo que había quedado flotando desde el viernes y es bueno saberlo porque hay estimaciones del ahorro fiscal que parten de suponer lo otro. No, o sea, si alguien tiene una jubilación y una pensión, cobra el porcentaje que corresponde, o sea, los 1.500 pesos más el 2,3% por cada una de los beneficios. Hay más de 1 millón de personas en esas condiciones, ¿no? 1 millón y pico, 1.300.000. Y vos sabés que también, por eso que seguramente partiendo de la buena fe de muchos, se habló de ahorro fiscal, porque en realidad si se computa no solamente el porcentaje de 2,3 y la suma fija, y se contabiliza lo que es correcto, el bono de 5.000 pesos de enero y la asignación universal por hijo extraordinaria que se dio en enero, en realidad, en términos fiscales, para todo el año el efecto fiscal es neutro. Es decir, esto no se hizo para ajustar, esto no se hizo para que haya un ajuste fiscal en desmedro de los jubilados. Se hizo desde esta perspectiva. No hay recursos en el país, la única manera de sacar de la línea de la pobreza a las jubilaciones mínimas y a las pensiones mínimas tiene que ver con darles incrementos diferenciales mayores que al resto. Perdón, a mí igual la cuenta, tomando por beneficio los 1.500, me da entre marzo y mayo un ahorro fiscal mensual de 3.500 millones de pesos, más o menos. 3.000 a 4.000 millones de pesos por mes. ¿No es así? ¿No hay ahorro en ese lapso? No hay ahorro, te vuelvo a decir, si se computa básicamente el efecto fiscal del bono que se dio en enero y de la asignación universal por hijo, que son 38.000 millones de pesos en el trimestre. Es más, hubo un efecto expansivo del sistema de seguridad social en el trimestre. Entonces pregunto, ¿cuánto costaba subir la cota de la mejora en términos reales, digamos, o por lo menos de la mejora frente a la fórmula macrista? ¿Cuánto costaba subirla a 25 lucas? O sea, subirla... hoy tenés ese 75% que tiene el aumento del 13 y pico, que le gana a la fórmula vieja.
¿cuánto costaba aumentarlo al 80%, por ejemplo? Implicaba un esfuerzo muy importante, pero te vuelvo a decir, en el universo que vos estás planteando, estás en un aumento promedio de 10%, que me parece un aumento que nuevamente, respecto a la inflación del trimestre, yo no me quiero casar mucho con el REM. Mira, Alejandro, a ver, ahí lo tenemos de fondo. El de 20.000 tiene 10% de aumento, el de 30.000 tiene 7,3%. Claro. El de 25, que no lo pusimos ahí, tiene 8,5%. Bueno, lo que creo importante acá de nuevo resaltar, porque cuando uno plantea acá los umbrales, pareciera ser que todos están en la misma situación, que vos tenés en las dos primeras barras gris y celeste al 75% de las personas. Eso está fuera de discusión. Con lo cual, quiero decir, y esto que es lo que me parece importante remarcar, o sea, evidentemente la situación no permitía que Ustedes se pusieron una restricción presupuestaria, digamos, antes de tomar la decisión. Básicamente la decisión era que fuera al menos fiscalmente neutro, digamos, para el trimestre. Por eso, insisto, a llevar al 10 ese 7,3 de los que ganaban 30.000, por ejemplo, ¿cuánto cuesta? Y eso implicaba, de nuevo, o sea, yo no tengo el número preciso a 30.000, pero estamos hablando de incrementos importantes en un contexto donde, de nuevo, hay una restricción la prioridad fiscal era otra. Severa, donde, de nuevo, se trató en un país, vuelvo a decir, en default, con escasez de recursos, con una recaudación absolutamente comprometida por decisiones que se tomaron en el gobierno anterior, de no agravar una situación fiscal que hoy está en un país al que dejaron sin crédito, en un país al que dejaron en default, prácticamente muy comprometida. La apuesta del gobierno, y creo que esto es importante para todos, es que gran parte de este universo, incluso más del 75%, el 90% de este universo, que le gane a la inflación. Pero esto es lo importante, porque digo, en todo caso, y lo vivimos en estos 2 últimos años, aún con la fórmula anterior, aunque teóricamente se garantice un ajuste de las jubilaciones y las pensiones ligado a la inflación, si la inflación se acelera, las jubilaciones pierden. Entonces, me parece importante apostar a un esquema de consistencia económica donde la tasa de inflación vaya bajando, y en este sentido hay que plantear el hecho de el congelamiento de tarifas, la estabilidad cambiaria, precios cuidados, un conjunto de iniciativas, la tarjeta alimentaria, que permiten conciliar el esfuerzo fiscal, la consistencia con la equidad distributiva. Los anuncios de medicamentos, ¿no? También, que todavía no lo mencionamos. Esto es muy importante, y también hay que, porque estamos hablando, cuando se muestran estos cuadros, solamente de la variable monetaria, pero en realidad el poder de compra de un jubilado impacta mucho las medicinas. ¿Cuánto se destina, digamos, de lo que es un haber mínimo a la compra de medicamentos? Más o menos? A ver, es muy difícil saberlo porque depende la patología, depende la edad, pero digamos, prácticamente, digamos, considerando, digamos, jubilados con alguna patología no severa, estamos hablando que el gasto en salud no baja del 30% de la jubilación. ¿Noelia? Buenas noches, Alejandro. Buenas noches. En su momento, cuando el gobierno decidió suspender la fórmula de movilidad de Mauricio Macri, habían anunciado la intención de eliminar los regímenes de privilegio, regímenes jubilatorios especiales. Recién hablábamos de los proyectos de ley para modificar los regímenes del Poder Judicial y del Cuerpo Diplomático, pero justamente son eso, apuntan a modificar esos regímenes, pero no a eliminarlos. ¿Qué pasó en el medio? ¿Por qué el cambio en esta decisión? Bueno, creo que tiene que ver, hay una situación que es histórica en la Argentina y que es de décadas, y donde existen regímenes que están consolidados y que afectan a sectores que incluso pueden impactar en la decisión respecto a la legalidad y la constitucionalidad de lo que se decida. Es decir, y lo escuchaba acá en el programa, ¿no? Intentos de reforma parcial, por ejemplo, del régimen vinculado a la jubilación y la justicia, que implican modificaciones menores, ya se preanuncia
digamos, un ataque a la legalidad de la medida, que creo que, y esto creo que tiene que ver con la cuestión más general, hay una ley de emergencia que está vigente. En general, la justicia ha convalidado la constitucionalidad de la emergencia por periodos cortos, por razones fundadas, y cuando se toman en cuenta determinados parámetros de carácter alimentario. Pero cuando cada vez que se ha tomado alguna medida, por ejemplo, de carácter de equidad tributaria, con el impuesto a las ganancias, que de alguna manera introducía algo de equidad, siempre la respuesta fue, a través de decisiones del Poder Judicial, minimizar el efecto de cualquier reforma. Entonces, lo que querés decir es que si hubieran intentado eliminar el régimen especial para el Poder Judicial, eso no hubiera avanzado por una decisión de la propia justicia y que están intentando este camino que cree que es más viable. De alguna manera buscamos, y cuando digo buscamos, digo en términos del Gobierno Nacional, porque bueno, el ANSES no participó en la discusión, que ha sido más parte del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Trabajo, pero se ha buscado un camino más pragmático que implica de alguna manera introducir equidad y hacer algunas reformas que impliquen una mayor contribución por parte de los sectores, un aumento de la edad jubilatoria en el caso de los jueces y particularmente también en el caso de los diplomáticos, bajar el porcentaje de la tasa de sustitución, que es el porcentaje que... la relación que hay entre el haber cuando se trabaja y cuando se jubila, y fundamentalmente este hecho, bueno, que para los nuevos, para las nuevas personas que ingresan al servicio exterior, estén comprendidos dentro del sistema jubilatorio general. Alejandro, quiero preguntarte por las moratorias, ¿no? Y por esa gran moratoria que lanzó en su momento el kirchnerismo en el poder, cómo se incorporaron a la masa de jubilados una cantidad enorme, ¿no? de personas que tenían aportes parciales, muchas amas de casa, gente que había trabajado durante toda su vida pero que no había podido o no le habían querido hacer aportes. Digo, y eso sufrió modificaciones en los últimos años, se acotaron un poco las posibilidades. Digo, ¿están pensando nuevamente en ampliar un poco esas posibilidades para que más gente entre en esas moratorias? Bueno, a lo largo de entre el 2003 y el 2015 hubo una ampliación muy grande de gente que accedió al servicio de sistema público de seguridad social a través de distintos mecanismos de inclusión, particularmente las moratorias, y incluso en los últimos años a través de la PUAM, que es un mecanismo imperfecto, inequitativo respecto al sistema de jubilatorios, pero que implica algún tipo de inclusión. Yo creo que esto es un debate que hay que dar en términos de que no alcanza con discutir la fórmula, que yo creo que tenemos que avanzar hacia una fórmula jubilatoria que contemple no solamente el haber de los trabajadores, sino también la recaudación impositiva, que es un sistema que permitió del 2008 al 2015 que los jubilados ganen. A diferencia de lo que pasó con estos 2 años de fórmula que los jubilados perdieron. Entonces me parece que hay que discutir en el ámbito parlamentario mecanismos que permitan consolidar un sistema de seguridad social más justo, que por ejemplo incluya la economía del cuidado, que incluye dar mayor cobertura a las mujeres embarazadas y a los sectores vulnerables que requieren de algún tipo de prestación que hoy no tienen. Es decir, modificar el régimen para que personas que tienen determinados trabajos que no logran hacer aportes o no está previsto el aporte o directamente haya quienes no les hacen aportes a sus empleados, porque digamos lo que vos estás marcando es vamos a cambiar el régimen, pero la pregunta es, hay una persona trabajando hoy a la cual no le hacen los aportes y quizás la moratoria, si tenía una pequeña cantidad de aportes, le permitía jubilarse finalmente. Digo, ¿eso va a seguir vigente? ¿Se va a facilitar el acceso a esas moratorias? Bueno, hay que estudiarlo. Hoy, de nuevo, está vigente la PUAM, que de alguna manera garantiza un 80% del haber mínimo a partir de una cierta edad. Yo creo que esto hay que discutirlo porque, bueno, desde mi punto de vista debería homogeneizarse en edad y en prestación a lo que es la jubilación y pensión mínima. Muy importante esto, tengo tres televidentes que lo están preguntando, porque la gente que se jubiló durante el macrismo
buena parte cobra esta inframínima, la PUAM. Está en los planes, más allá de la restricción presupuestaria, que quizás no sea el momento de anunciarlo y que quizás no tengan hecho los números, pero está en los planes del gobierno que esa PUAM pase a integrarse con la mínima. Sí. O sea, sí. Claro, bueno, es importante, ¿no? Digo, la definición es relevante. Título para 1,5 millones de personas que nos están mirando. Sí. Sofía. Buenas noches, ¿qué tal, Alejandro? Buenas noches, ¿qué tal? Nos preguntábamos hace un rato, le transmitimos la consulta, ¿qué impacto cree que puede llegar a tener esta modificación en la fórmula en la justicia? ¿Cree que puede venir un nuevo aluvión de juicios contra el Estado? Respecto a la decisión del Poder Ejecutivo respecto al aumento de marzo. Sí, sobre todo con aquellos sectores que no son ese 75% que van a estar por encima de la inflación, sino por los que van a perder respecto sobre todo de la fórmula anterior, ¿no? Bueno, yo de nuevo, ¿no? O sea, me parece que para poder determinar quién va a ganar y quién va a perder, en todo caso hay que ver qué pasa durante el trimestre, todavía es una conjetura. Sí. En todo caso, vuelvo a lo que yo decía antes, la jurisprudencia indica que cuando hay una ley de emergencia vigente por un periodo limitado y donde está fundada la decisión en función de la situación económico-social y a privilegiar a los sectores más vulnerables, en general la justicia ha avalado la constitucionalidad de la emergencia, es lo que ha pasado particularmente en el año 2001-2002. Pero en todo caso, creo que es importante señalar esto. La apuesta es que la inmensa mayoría de los jubilados gane con este nuevo criterio, apostar a una nueva fórmula de movilidad que asegure que a los jubilados le vaya mejor cuando al país le vaya bien. Y fundamentalmente también destacar algo que creo que es importante, ¿no? El compromiso del presidente de que la inmensa mayoría de los jubilados no pierdan. Sí. Y la apuesta es a esto, a que baje la inflación, a que aumente la producción en la Argentina, el empleo. Me parece que no hay sistema de seguridad sustentable y no hay una economía sustentable si no hay un país en recuperación. Y en todo caso, y esto también puede ser de alguna manera un título, creo que en todo caso, si no es así, se tomarán las medidas que haya que tomar para que los jubilados que estén y los pensionados bajo la línea de la pobreza no pierdan. Alejandro Banoli, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Te saludo. Gracias, Alejandro. Bueno, acompáñenme. Bueno, dejó varios títulos, el señor Alejandro Banoli. Digo, me parece importante lo que decíamos recién con Alejandro Berkovich, ¿no? Ese universo de personas, muchos de ellos que no podían acceder a estas moratorias porque la verdad se complicó el acceso, otros, como decía recién Alejandro, que tienen determinado tipo de función económica, que no tienen un régimen de aportes, la economía del cuidado, las amas de casa en general. En ese sentido, si hay un gobierno que está pensando y si va a haber un cambio en ese punto, me parece que es de gran impacto. Cambiar la vida, ¿no? A un montón de personas, a un montón de personas. Estaba viendo cuántos cobran la PUAM, claro, sí, no son 1 millón y pico todavía, son de los que ya se jubilaron, porque son solo los que se jubilaron en este tiempo. Claro. Son por ahora 160.000, más o menos. Los que cobraron 1 millón y pico son los que cobran más de 2.000, claro. Me confundí por eso, pero de todas maneras es súper importante para ellos, porque varios nos escribieron la novedad que acaba de decir Banoli, que el objetivo del gobierno es que deje de existir esta inframínima. Absolutamente, volver a todos al régimen general y cortar con esta discriminación. Y la otra, lo de que se cobra por beneficio y no por beneficiario, el fijo de 1.500 pesos, porque ahí sí, 1 millón y pico, 1.100.000, 1.200.000 que cobran una pensión y una jubilación. Y una jubilación, claro. Y además el argumento del ahorro fiscal cae un poco, digamos, por ahí hay algún tipo de ahorro. No, está claro, perdón, Juli, está claro que la cifra que puso Clarín en su portada, no quiero emular a Víctor Hugo, pero la cifra que puso Clarín en su portada está mal. La cifra de que ahorran 100.000 millones de pesos con este anuncio del viernes está mal. Ahora que aclara esto de que es por beneficio y no por beneficiario, hay un ahorro fiscal, sí, pero que sería del orden de los
50, 60 mil millones de pesos que se compensa con los 2 bonos de 5 mil pesos son que dos costaron, elementos. recién me decía un economista de un grupo de estudios fiscales, Jerez, que costó cada uno de esos Los bonos 22 mil millones de pesos, el de enero y el de diciembre. Claro, bueno, lo decía, ¿no, Vanoli? Decía la cifra y la verdad que más que compensa de lo que eran las cifras de ahorro fiscal que se proponían, porque nadie toma el pago de diciembre y de enero. Igual si mirás de acá hasta mayo, sí hay un ahorro, porque frente a la... Va perdiendo, claro, va perdiendo gravitación. Los de más de 25.000 frente a la fórmula de Macri, efectivamente van a tener aumentos del 7, 8, menos que el 11 y pico que iban a tener. Bueno, muy bien, vamos a cambiar de tema y volveremos seguramente, pero ahora nosotros tenemos una nueva sección, les cuento, en el programa que se llaman los memes políticos. Bueno, gustó mucho. Y vi ¿viste? uno espectacular. Fue espectacular. Sí, gustó mucho. La semana pasada hicimos las internas de la oposición contadas con memes, los memes políticos del verano, y esta semana uno de los que yo considero un colega, amigo, pero además uno de los mejores tuiteros políticos de la Argentina, Sebastián Inurrieta, creó un meme a propósito de las internas en el Frente de Todos. Internas vinculadas con... Internas vinculadas con la discusión pública entre Sabina Frederick y Sergio Berni, la discusión con los presos kirchneristas, si son presos políticos, si son prisiones... detenciones arbitrarias. Ahí está el eufemismo que eligen algunos sectores del gobierno. Y por todo esto, Sebastián Inurrieta eligió este meme para poner al presidente en el centro de la escena y ver un poco cómo está tratando de controlar las peleas en el Frente de Todos. A ver. No fighting. No fucking fighting. No fighting. No fucking fighting! Good. Bueno, ahí estaba, ¿eh? Para los que ven Peaky Blinders, es un clásico. Es un tramo de Peaky Blinders, que es una serie muy buena, si quieren la pueden ver, pero bueno. Me lo imagino a Alberto así, ¿eh? Me lo imagino en algún Es el Alberto tuitero, el Alberto que extrañamos sí, un poco, obvio. Claro, ahora está muy conciliado. Picante, pero insoportable. Estuvo picante la discusión, ¿o no? Sí. Llegó a niveles... Estuvo álgida, sí, bueno, terminó ahí cuando intentó terminar con la reunión Alberto Kicillof, después Sergio Berni siguió teniendo... un poquito más. Un poco incontrolable. La pregunta es ¿qué quiere Sergio Berni? ¿Ser ministro de Seguridad? Eso quiere. Lo decimos de una vez. Eso quiere. Pero de la prensa... No, quiere ser ministro de Seguridad en serio. De la Nación. Sí, claro. Quiere tener control. Y sí, ¿no? Sí. ¿Queda duda? Me parece. Bueno, pero no sé si es el camino el que eligió. No, obvio que no. Pero bueno. Para mí el mejor análisis político de esa situación la hizo Patricia Bullrich. Patricia Bullrich dijo, al gobierno le sirve tener esa discusión hacia adentro y no que la oposición sea la que plantee esta discusión por la seguridad. Es decir, hacia adentro del gobierno, alguien que corra por derecha al gobierno. Puede ser, digo, ¿Vos decís que le sirvió después de una gira como la de Alberto en Europa, con las fotos que tuvo con todos los líderes mundiales? Cuando fue el G20 acá en Argentina, estuvimos hablando del rey y de todos los presidentes de un mes muchísimos días. Alberto Fernández viaja, se pasa una semana allá y acá le arman un lío que a las 24 horas no se había olvidado la gira. Digamos, apuntaba que le sirvió a desplazar a la oposición del escenario de la discusión. Sí, pero la oposición ni entra a discutir esto. Es cierto, pero al gobierno no le sirvió en términos de agenda, porque como dice Alejandro, obviamente había otra cuestión que discutir, y hubo quienes del gobierno directamente armaron un poco el debate, ¿no? Sí, absolutamente. Quizás inconscientemente. Puede ser. Bien. Sofía Caram, ¿vamos al wall? Señor director, ¿vamos al wall o nos quedamos acá? Nos vamos para allá. Bueno. Vamos a hablar de los peajes, ¿eh? Sí, señor. Un tema del que también sabe mucho Alejandro Berkovich. Que está ahí con la carpeta preparada, así que lo vamos a ir repasando. Bueno, muy bien, novedades en esta causa, que creo que es una de las que más preocupa al expresidente Mauricio Macri y a sus funcionarios. Este jueves, primera hora de la mañana, juez Rodolfo Canicova Corral ordenó mega operativos, 5 allanamientos simultáneos en las sedes de Autopistas del Sol y de GCO, de Grupo Concesionario del Oeste, que es la concesionaria del Acceso Este, y también de Natal Sociedad Anónima. Natal Inversiones, la empresa de la cual ahora vamos a hablar, que le compra las acciones al grupo SOCMA, es decir, al grupo de la familia Macri, a mediados de 2017, acciones que SOCMA tenía
en Autopistas del Sol. Bueno, acá tenemos el detalle, que Canicó Corral ordenó 5 procedimientos, lo que decía Sofía recién, allanó las oficinas de Autopistas del Sol, Grupo Concesionario del Oeste también, y Natal, empresa a la que Socma le vendió la participación. Todo lo dicho. Natal, Sociedad Anónima, esta compañía que compra un 400% más caros los papeles de lo que valían antes de que Mauricio Macri fuera presidente. Le convalida el negocio. Que compra además esas acciones. Supuestamente se sabía que esa concesión iba a terminar al año siguiente. Entonces, aquí, ¿por qué se investiga también a esta compañía? Sí. Porque lo que trata de determinar la justicia es si no hubo información privilegiada. ¿Sabía Natal Inversiones que se iban a renegociar los contratos sin llamado a una nueva licitación por 10 años más? Si vos vas a comprar acciones tan caras de una empresa que sabés que va a vencer el contrato al año siguiente, es sospechoso. Sí, tenía información privilegiada por un lado y en segunda instancia eso le avalaba el precio exorbitante que iba a pagar justamente por eso que estaba comprando. Exactamente. Seguimos, si les parece, a la próxima placa. Los resultados de los allanamientos, por lo que te dicen los investigadores, para ellos fueron positivos. Una se pregunta, pasaron 9 meses desde que abrió el expediente, que está investigando esta prórroga de contratos sin licitación y un pago de $500 millones a la empresa Ausol, para supuestamente levantar una demanda que hacía la compañía ante el CIADI contra el Estado argentino, millonaria, por 1.100 millones de dólares. Pero la verdad es que ni se negoció en el CIADI, no hubo ni una sola audiencia, tampoco se agotaron las instancias judiciales argentinas. Hay quienes dicen que ni siquiera hubiera prosperado esa instancia ante el CIADI. Lo más probable que no hubiera prosperado, lo dijo el propio Carlos Balbina, el ex procurador del Tesoro, en defensa de los intereses del Estado, porque le dijo al CIADI, primero, no se agotaron las instancias judiciales locales, y segundo, era un reclamo por supuestos retrasos tarifarios durante 15 años que hacía la compañía, que estaba obsoleto. Es decir, Balbín también se metió en la cuestión de fondo y dijo, esto no funciona, esto que están reclamando no tiene lugar. ¿Y qué se llevaron del allanamiento? Se llevaron de este allanamiento documentos, fotocopias, material también informático. De las concesionarias puntualmente se llevaron los registros de la titularidad de acciones. ¿Por qué? Porque Mauricio Macri no figura como director de Autopistas del Sol, no era parte del directorio, era accionista de Socma, que era una de las tantas empresas que formaban parte del holding. Lo que te dicen en la justicia es que es difícil determinar la responsabilidad penal directa cuando una persona no forma parte del directorio. Cuando te puede decir, yo era una simple accionista, no estaba sentado en la mesa no tomaba las decisiones. Exactamente. Entonces lo que quiere saber el juez es, bueno, ¿quiénes eran realmente los dueños de las acciones? ¿Si se pasaron de manos? ¿Qué nivel de responsabilidad tenían los accionistas en la toma de decisiones a la hora de sentarse en el directorio, los directores? Información societaria, por eso te digo también, se llevaron balances. Los balances, ¿no? En Autopistas del Sol, y aquí quiero hacer un punto, porque encontraron fotocopias del acuerdo de la renegociación del contrato. ¿Por qué llama la atención este dato? ¿Por qué? Hay una testigo en la causa, que es Julieta Ripoli, estuvo aquí hablando, incluso por primera vez habló con Ale Berco en este canal, que fue la titular de Jurídicos de Vialidad Nacional. Lo que cuenta Ripoli es, cuando el macrismo asume, se sentaron a renegociar los contratos, insisto, sin llamar a una nueva compulsa. Habían vencido los contratos y por ley tenían que volver a licitar. Ripoli dice, esto no se hizo. Pero lo que ella cuenta es, venían los abogados de las empresas con los borradores del nuevo contrato redactados por ellos mismos. O sea, la mejor forma de que no tengas un rechazo es directamente que lo haga el otro, digamos. Y vos como compañía, lo único que haces es firmás. No, peor, Julián. Redactaron el nuevo contrato los empresarios. Claro. No el Estado. Julieta Ripoli dijo bajo juramento, yo era la única representante de los intereses del Estado. Se lo daban al Estado para Venían con borradores y yo tenía que copiar y pegar lo que decían cuando ella era la titular de Jurídicos de Vialidad Nacional, la autoridad competente, la que tenía que representar los intereses del Estado. Sí, a ver, está... Bueno, ahora a ver si podemos abrirle el micrófono a Leberco, Perdón, porque es muy importante si lo que encontraron... Perdón el desorden, de interrumpir, pero... lo que encontraron, vos decís que es un borrador del acta de rescisión en una computadora ¿de quién? Lo que encontraron en Autopistas del Sol fue el contrato en fotocopias.
El contrato Entonces, en fotocopia. O sea, una fotocopia del contrato. ¿El contrato original de 1994? No, del contrato de la renegociación del contrato. El acuerdo integral de Del renegociación. acuerdo, exacto. Entonces, lo que... Bueno, eso es lógico porque es lo que ellos consiguieron del gobierno de Macri. Ahora. Lo que estaría bueno es ver si está en sus computadoras desde antes del momento. Bueno. ¿Quién lo hizo en realidad? Eso es lo que quiere investigar la justicia, por eso quería hacer pie ahí en esto que se llevaron y por eso me hacían también hincapié en, mirá, encontramos esto en fotocopias. Cuando Ripoll dice, estos fueron venían borradores, me traían fotocopias y yo tenía que tipear y tenía que copiar lo que me decían los abogados de las empresas. Bueno, yo supongo que la justicia va a contrastar eso que acaba de encontrar con cómo quedó finalmente ese contrato. Un contrato que vos estás en casa y escuchá, tenés... ¿Cuánto subió el peaje, Ale? Vos te vas a acordar más que yo, pero sumas siderales de los peajes. Primero se cuadruplicó, en los 2 primeros años de Macri se cuadruplicó y ahora te voy a contar a cuánto lo quieren subir ahora. Sí, que eso fue renegociado en ese contrato. Ya no levantan la barrera si hay más de determinada cantidad de tiempo de espera en la cola del peaje, vos estás esperando para pagar y podés estar esperando 15 minutos que nunca te van a levantar la barrera, por ley. Antes eso estaba, eso lo quitaron. Un montón de prerrogativas para las empresas en detrimento de los usuarios y del Estado argentino. Sí, todas las horas pico, digamos, todo a favor. Bien. Y después lo que no vemos, pero que es lo más grave de todo, esta entrega de estos 500 millones de dólares, este reconocimiento en calidad de inversiones no amortizadas, que se está investigando ahora en la justicia. Y sí, esta demanda ante el CIADI fue esta gran puesta en escena. Sofi, tengo una pregunta. Vos que vas a Comodoro Pi, ¿cómo crees que termina esta causa? Porque para mí lo importante es que deje de aplicarse el acuerdo integral de renegociación por el cual nos van a cobrar a nosotros esos 540 millones de dólares de acá a 2030. Pero me pregunto, ¿están sobre una pista que pueda incriminar concretamente a Dietrich o a Iguacel? Yo a Canicoba Corral lo he visto solo actuar en causas donde yo también había investigado, como INDEC, y quedó en la nada lo que hizo Canicoba Corral. No sé si está... Digo, pues no, tampoco tengo claro de que esté... Las fuentes que tengo yo que me permitieron destapar este caso originalmente no están siendo citadas. No sé si saben bien de qué están hablando en el juzgado. Eso me pregunto. ¿Vos qué tratás con ellos? ¿Con el fiscal? Es muy específico este tipo de delitos y en la justicia penal hay poca experiencia. Son delitos de derecho administrativo que incluyen... y el derecho administrativo es muy particular y muy complejo de entender para quien no pertenece a ese métier. Eso por un lado. Por el otro, lo que te dicen en tribunales es... La causa es contundente, hay muchos elementos. No solo esta, la otra, la que también instruye Sebastián Casanelo, que es por los corredores viales, por las concesiones vencidas de unos 7 corredores viales. No hay imputados en la causa, también a tu pregunta, no sé si eso vale como respuesta. El fiscal es Carlos Stornelli. Cuando Stornelli abre la investigación, no imputa. Entiendo. Ahora, eso igual de todas maneras no es un escollo penal, porque lo que te explican también en Comodoro Pi es, a la hora que yo decida llamar a alguien a una indagatoria, no necesito que esté imputado. Queda automáticamente imputado cuando lo llamo y lo quiero indagar. Pero Sofía, digamos, esto de allanar una empresa como Napalm, y por otro lado, tomar elementos y secuestrar esos elementos como las fotocopias de los contratos, ¿no está hablando de que la causa empieza como a tener un foco mucho más interesante que lo que tenía antes? Sí, sobre todo además por la testigo que se viene. Si quieren podemos ir a la otra placa también, si tenemos una más. Porque la causa ahora va a tener, primero, los testigos que ya declararon, como yo les decía, Carlos Balbín, el ex procurador del Tesoro, la ex titular de Jurídicos de Vialidad, Julieta Ripoli, el ex titular de Locovi, que era el órgano de control de las concesiones viales, Gustavo Gentili, que también declaró bajo juramento que Ausol estaba intervenida porque estaba totalmente multada, no cumplía con las obras, la gestión de Ausol, decía, era un desastre y no había ningún tipo de asidero para reconocerle lo que estaba reclamando en el CIADI. Y acá dice, va a declarar Silvina González Napolitano, ex procuración del Tesoro. Viene este martes este testimonio, iba a declarar el miércoles pasado, pero pidió una prórroga. Fue señalada por Carlos Balbín en su propia testimonial. Es la mujer que llevó adelante el trámite ante el CIADI por parte de la Procuración, trabajó con Balbín en la Procuración, y Balbín deslizó un dato que le llamó la atención a la justicia. González Napolitano era una funcionaria de carrera, una abogada que creo que como sueño de toda abogada en esta materia quería llegar a donde había llegado la Procuración. Después de que defendió los intereses del Estado ante el CIADI, sorpresivamente se fue de la Procuración. ¿Qué pasó? ¿No? Una mecánica, esto no lo dijo Balbín, lo estoy diciendo yo, una mecánica, sobre todo en Vialidad Nacional. Que la expulsaron de ese lugar. Claro, de terminar
haciendo que quienes querían defender al Estado y frenar un poco el interés empresarial, terminaron desplazados por el gobierno de Mauricio Macri. Debilitar ese sector directamente para que se tome directamente lo que querían las empresas. Exactamente. Y atenti, no hay indagatorias todavía. Puede ser que aquellos que trabajaron con Bernardo Saravia Frías, quien pasó a ocupar el lugar de la Procuración, puedan ser los primeros indagados. Muchísimas gracias, Sofía. A ver, quedó pendiente, Alejandro, decir en principio a cuánto tendría que irse. No sabemos si se va a ir o no, se supone que no, la tarifa del peaje en este momento. A 168 pesos la quiere llevar Autopistas del Sol. ¿Autopistas del Sol? Sí. ¿Hoy está en cuánto? 60. 60. 60, estamos hablando de la categoría 2, que es la categoría de autos, la más usada, la que más transitan. Está en 60 y esto lo pidieron formalmente en noviembre, finales de noviembre, poquitos días antes de que asuma Alberto Fernández. Mirá, mostrá antes la carátula, ahí está, esa, Lean, mirá. 28 de noviembre de 2019, Autopista del Sol hace esta presentación al gerente de Vialidad, Ezequiel Cristi Newbery. Este documento lo revelamos el martes pasado en Brotes Verdes. Este martes en Brotes Verdes va a haber más información. Y este es el cuadro técnico que mandan para la actualización de la tarifa. Vos ahí fíjate que dice dice 76 y pico, 15 y pico y redondean 95 pesos. Eso es solo por inflación lo que dicen que tiene que incrementarse la tarifa que hoy está en 60. A eso le tenés que agregar el PEF, que es el coeficiente de actualización, para que nosotros le paguemos lo que ellos dicen que le debemos, digamos, lo que Autopista del Sol, y que Macri aceptó, que su sexo... Esto es increíble. La verdad que es difícil, es tan ridículo, pero a la vez el delito de guante blanco es así, se hace a la luz del día. No es que se oculta, digamos, pero necesita de las dos partes, ¿no, Ale? Claro, pero como estaban de los dos lados del mostrador, fíjate vos, si tuviera que poner en bolsos los 540 millones de dólares, tanto Macri como Dietrich, Iguacel, Saravia Frías, el chileno que conduce Autopistas del Sol y demás, aplastaría 20 monjas, sería muy escandaloso, pero es un montón de plata, 540 millones de dólares, y esto es lo que le garantiza el acuerdo integral de renegociación, ¿no? Muy bien, entonces. Sofía, ¿querés decir algo? Súper cortito, lejos de eso, lejos de ese aumento sideral en tribunales y a la pregunta de Berco de antes, te dicen, si esto avanza, las concesiones se tienen que caer, no puedes seguir. Bueno, se nos fue el programa, la verdad, impecable. Muchísimas gracias a todos, Alejandro Berkovich, Noelia Barral Grijera, Sofía Caram, y por supuesto le mandamos un saludo grande a Iván Jagroski, que la semana próxima ya va a estar con todos ustedes aquí en Hagan Algo. Nosotros nos despedimos, ya viene, señor director. Abigail Lassalle, ahí está, Abigail Lassalle con el último de la semana. Nosotros nos despedimos, muchísimas gracias.